Mi padre es mecánico y casi no cuenta mucho esto. La razón del por qué, bueno, no es algo que le traiga tan buenos recuerdos. Nuestra familia vive en el pueblo de La Rosa, en Sinaloa, México. Desde hace más de 25 años nos dedicamos a la mecánica en general y casi siempre tenemos clientes en el taller. Nuestra hora de atención es de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero hay días en los que solemos quedarnos un poco más de tiempo si es que se presenta algún trabajo extra o uno nos demora más de lo contemplado. Hace unos meses algo como esto pasó precisamente. Un trabajo en específico nos había tomado más tiempo y siendo un poco más de las 9 de la noche aún teníamos abierto el taller mecánico. Mi papá estaba revisando un auto, el cual para esa hora ya casi quedaba listo. Ya casi termino, hijo. Si quieres, adelántate para que cenes. No te malpases. Ahorita cierro todo y llego en un rato, dijo mi padre. La verdad, ya tenía un buen de hambre, así que le tomé la palabra. Tomé mis cosas y me fui a casa, la cual no queda muy lejos del taller, a una cuadra más o menos. Mi papá cuenta que así como yo me fui del taller mecánico y él se quedó a guardar las cosas, estando a punto de cerrar, dice, llegó una mujer de unos 40 años que se le acercó y le pidió un favor. Mi papá dio la media vuelta y le preguntó qué pasaba, en qué era bueno, en qué podía servirle. La señora dijo que su hijo estaba mal y quería ver si podía arreglarlo. Así como les menciono esas palabras, es como dice, esa mujer se dirigió a él, si podía arreglar a su bebé. La señora tenía cargando en sus brazos, enrollado sobre una cobija suave de color rosa, a lo que parecía ser un bebé. En ese momento mi papá sintió mucho frío, incluso alzó la mirada y vio por la calle, siendo que no hubiera nada, ni nadie. Creo que se equivoca, señora, no soy doctor, pero aquí a la vuelta hay un centro médico. Si necesita ayuda, puede llevar a su criatura con ellos. Yo no sé nada de medicina. Sin embargo, la señora fue muy insistente en pedir que arreglara a su bebé. Mi papá creyó que la forma en cómo le hablaba era desconocimiento o una falta de palabras en el hablar de la señora, y parecía obvio, ya que él dice, ella se veía algo andrajosa, con tierra en las manos y un cabello muy desarreglado. Mi padre le repitió que diera la vuelta y que fuera al hospital, pero la señora nada hizo, solo seguía parada esperando a que mi papá arreglara a su hijo. Ya molesto, mi padre cerró el taller y empezó a tomar camino a casa, dejando a la mujer, quien también se puso en marcha y salió detrás de él. Ya cansado se paró y le gritó a la señora que si en verdad quería ayudar a su hijo, lo llevara al médico de la vuelta. Fue justo en ese momento que la señora descubrió aquel bebé que tenía cargando, siendo que lo que estuviera debajo de esa tela dejara sin habla a mi padre. Lo que la señora cargaba no era un bebé de carne y hueso, era un bebé hecho de fierro, de acero, de metal. Se trataba de algo como un bebé de juguete o de adorno que estaba totalmente oxidado y corroído por el tiempo. Mi papá no sabe si era por la oscuridad de la noche o el miedo que sentía en el aire, que de solo ver al bebé se le fue el habla. La señora nuevamente pidió que si podía arreglar a su bebé, pero esta vez se lo dijo con un tono de burla, como si estuviera riéndose de él. En ese momento mi papá salió corriendo a la casa. Cuando llegó estaba pálido del susto y con el habla casi diluida.
No sé si van a creer mi historia. De hecho, ni siquiera mi padre me cree, y eso que él presenció lo mismo. Mi familia tiene un pequeño taller mecánico a las afueras de la ciudad de Tehuacán en Puebla. Nuestro taller, a diferencia del resto, funciona a las 24 horas. Hacemos esto ya que por la zona los autos pasan muy seguido y es normal que tengan averías, siendo que aprovechamos ese detalle para llevarnos unos cuantos pesos más a la bolsa. Por esta misma razón, somos muy conocidos por el lugar y mucha gente tiene nuestro número telefónico para llamarnos si es que algo se le ofrece. Además del número de teléfono, también contamos con frecuencia de radio CB, como los que usan los traileros. Esto lo manejamos porque por esta zona la señal telefónica suele fallar bastante, y de este modo los choferes con radio pueden contactarnos sin mayor problema. Esto que pasó, recuerdo muy bien, sucedió el 15 de marzo del año 2014. Para entonces, ya era de noche, como a las 12 o la 1 de la madrugada. Mi papá y yo estábamos aún despiertos terminando de arreglar un auto que nos habían traído por la tarde. Justo en ese momento la radio comenzó a sonar. Quien hablaba se trataba de un hombre quien al parecer estaba bastante alterado. Por favor, necesito ayuda. Mi auto se quedó parado en medio de la carretera. No tenemos combustible. Por favor, solicitamos ayuda para salir de este problema. Estamos en el kilómetro 21, camino a Zapotitlán. Intentamos responder la llamada, pero la frecuencia se perdió muy rápido. Mi papá y yo nos quedamos viéndonos pensando si era prudente dar el servicio. En ese entonces era muy poca la gente que tenía nuestra frecuencia de radio, solo traileros y gente muy cercana, así que no podía ser una broma. Fue por eso que me subí a la grúa y me puse en camino a las casi 2 de la madrugada. El kilómetro 21, carrera Zapotitlán, lo ubicaba muy bien y sabía que si le pisaba, en menos de 20 minutos estaría por allá. Creo que no tardé ni eso en llegar. Con cuidado y con velocidad controlada, recorrí toda la carretera para hallar aquel vehículo. Sin embargo, y a pesar de peinar 3 kilómetros de carretera en plena madrugada, no había nada. Era el kilómetro, era la zona, pero no había nada. Por la radio de la grúa traté de comunicarme con mi padre para avisarle que por más que estaba buscando, no hallaba a la persona. Él dijo que diera otra vuelta y si no encontraba nada, que regresara a la casa. Así como terminé la llamada con mi padre, entró otra, pero esta era con la voz de un hombre distinto. Al parecer era el mismo que anteriormente había llamado. Por favor, ayúdame. Estoy solo en medio de la carretera. Salí corriendo porque alguien atacó mi carro y me está siguiendo. Tomé la radio y pregunté dónde, en qué parte se hallaba, pero solo había estática. La frecuencia se había perdido nuevamente. No lo sé, pero al oír a ese hombre entré en un enorme pánico. Tenía tanto miedo que no sabría cómo explicarlo. Era como si algo malo pasara o estuviera por ocurrir. Me intenté comunicar decenas de veces a la última frecuencia, pero nada. Recorrí la carretera 2 veces más, pero tampoco hallé a nadie. Todo estaba desierto. Fue por eso que regresé a la casa. Al llegar le dije a mi papá que no encontré a aquel que nos había llamado. Mi papá, algo molesto, mencionó que quizás no había buscado bien, pues por un largo rato, en su radio, aquel hombre estuvo pidiendo ayuda. Yo sé que busqué hasta por debajo de las piedras y sé que no había nadie. Eso me hace creer que la llamada pudo haberse cruzado, o bien, quien llamó lo hizo desde otro plano astral.
Hola Memo y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me llamo Orlando Rangel y trabajo en un taller mecánico en la ciudad de San Luis Potosí. Mi historia realmente no es algo que tenga que ver con un suceso que me haya dejado marcado, sino más bien es una serie de cosas que pasan en el taller mecánico donde laboro y sobre todo tiene que ver con sus dueños. Mi lugar de trabajo es un taller de esos que hay tan comunes por toda la ciudad y en los estados. Ya saben, esos que se dedican a la talacha, como se dice vulgarmente en México. La cuestión es que los dueños del taller donde trabajo, quien por cierto son dos hermanos de unos 50 o 55 años, Arturo y Enrique, digamos, tienen ciertas creencias algo diferentes. Ellos son adoradores de la Niña Blanca. Voy a tratar el tema con respeto porque aunque no conozco mucho sobre él y sobre esta devoción, sí sé que es muy poderosa. En el taller donde trabajo, los dueños tienen un altar de la Santa Muerte. Ellos se hicieron de esta creencia hace unos años cuando después de haber tenido un percance en el negocio que los dejó muy mal parados, se vieron recomendados a tomar esta nueva fe y no puedo decir si les va bien o no, porque solo soy un empleado, pero deduzco que podría decirse que sí viven muy cómodos. Este altar está justo en la parte de atrás del taller mecánico, en una esquina que fue totalmente adaptado para ella. Cada cliente que llega puede verla, pues está a ojos de todos. La vibra que se siente en este lugar es muy pesada. Incluso hay clientes que una vez que ven la imagen, prefieren retirarse aunque ya nos hayan dado su trabajo. Bueno, una de las cosas, o más bien de las primeras cosas que me pasaron en el taller, fue una noche. Estaba por cerrar, siendo que al ser una semana tranquila casi no hubiera trabajo. En esa ocasión estaba solo con Enrique, uno de los dueños, pero él fue con un vecino que tenemos al lado para hablar algunas cosas. Fue de esa manera que yo me quedé solo en aquel taller mecánico. Javier, Javier. Escuché claramente que alguien dijo mi nombre. Volteé, pero no había nadie. Por algún momento creí que se podía tratar de mi patrón, pero al buscarlo, él aún no regresaba. Javier, Javier. Volví a escuchar que me llamaban. Esta vez pude notar que la voz tenía una dirección. La dirección no era otra que la esquina del taller, justo donde estaba el altar de la niña. Me quedé viendo fijamente a ella desde metros lejanos. Mi mirada se clavó tanto que me perdí en mis pensamientos. Javier, dijo nuevamente una voz, pero esta era la de mi patrón. ¿Qué tanto ves, muchacho?, preguntó él. Disculpe, es que creo que escuché que su niña me estaba llamando. A lo mejor sí lo hizo. Ya sabes que ella ve todo y sabe todo. Eso me dejó pensando mucho, sin embargo, ya me empezaba a acostumbrar con las extrañas cosas que ahí se aparecían y sobre todo, que pasaban. Yo no he sido el único de los mecánicos que ha visto o escuchado cosas. Joaquín, o Joaco, como le decíamos a ese compañero, uno que ya no está con nosotros trabajando, vio algo que él dice fue bastante turbio. Él tenía un poco más de tiempo de haber entrado a trabajar al taller, y al igual que yo había veces que se quedaba hasta tarde por cosas de trabajo. Esa vez que él menciona, era un poco más de las 10 de la noche. Ya había guardado todo y se disponía a irse. Sin embargo, antes quiso pasar al baño.
El baño queda ubicado a unos 3 metros de aquel altar. Cuando él pasó dice que vio aquel altar y que la imagen de la niña no estaba. Eso se le hizo raro porque en todo el día la había visto. Quizás en algún momento la quitaron los patrones para limpiarla, se dijo. Joaco entró al baño y al salir, en un tiempo no más de 3 minutos, dice, vio la imagen en el altar como si nada, como si nunca la hubieran movido. Él está consciente que al entrar no estaba y al salir permanecía como siempre. Joaquín no sabe si vio mal o si en verdad la figura había caminado. Buenas noches a todos. Me llamo Ulises Avendaño y trabajo con mi padre en un taller mecánico que es de origen familiar. En este lugar tenemos varios servicios, entre ellos el de grúa. Este, a diferencia de otros servicios, funciona a las 24 horas, ya que por toda la zona es muy recurrente que autos se queden parados y necesiten ser remolcados. En una ocasión recuerdo que me hablaron como a eso de las 12 de la noche para que fuera por un automovilista que se había quedado parado en medio de una carretera cercana. El chofer o cliente en cuestión me dio exactamente la dirección de donde estaba y algunos detalles extras para que diera con él. Sin perder más tiempo subí a la grúa y conduje hasta ese lugar que, por lo que me dijo el cliente, estaba en medio de la carretera abierta. Yo conozco muy bien toda esta zona y sabía que no estaba muy lejos el lugar del cual me había indicado. Iba manejando por la solitaria carretera cuando las luces de la grúa iluminaron de frente a un hombre parado en medio de la carretera, y al lado de ese hombre estaba un auto. Al parecer ya había llegado con el cliente, aunque me extrañó porque los detalles de donde se encontraba no coincidían con el lugar donde éste se hallaba, aunque bueno, eso no me pareció importante. Así como bajé de la grúa, saludé a aquel hombre y le pregunté cómo es que terminó parado en medio del camino, pero al verlo algo había en él que no me daba buena espina. Para empezar, ese hombre vestía algo extraño, es decir, su ropa parecía anticuada, vieja. No me refiero a sucia o rota, sino antaña, como ropa de los 70s o 80s. Además que el auto también era un modelo muy pero muy viejo. De hecho, no sé exactamente qué modelo era, solo sé que era un automóvil Ford. Tuvo suerte que todavía estaba despierto y escuché su llamada. Le dije, pero ese hombre, lejos de responderme, no dijo nada. Eso también pareció extraño. Por teléfono se escuchaba un poco más activo, pero bueno, quizás no estaba de humor para platicar. Enganché el auto a la grúa y le dije que subiera para irnos. ¿A dónde quiere que lo lleve?, le pregunté. Él solo apuntó de frente, pero sin especificar. La verdad no quise decir nada, pero ya me estaba cayendo mal aquel tipo. Así que para evitar problemas manejé de frente hasta llegar al pueblo. Desde el momento en que vi a ese hombre nunca le tuve buena fe. Había algo en él que no lo sé, me daba miedo. Quise romper el silencio de la noche y le pregunté hacia dónde iba, cómo es que terminó tirado en medio del camino, pero él no respondió. Hizo una clase de sonido raro con la boca, como un quejido, pero nada más que eso. En ese momento mi teléfono celular empezó a sonar en mi bolsillo. Al sacarlo y ver el número, mi piel se frunció y un frío me recorrió todo el cuerpo. El número era del cliente que me había marcado para el servicio de remolque. Bueno, ¿sí diga? Oye, ¿qué pasó? Tengo rato esperándote aquí y no te veo.
¿Sí sabes en dónde estoy o ya te perdiste? Mis ojos se dilataron horriblemente, porque si el cliente que me había contactado aún seguía esperándome, entonces, ¿a quién diablos llevaba en la grúa en ese momento? Sin que yo dijera algo o pudiera hacer algo, aquel hombre que viajaba conmigo abrió la puerta de la grúa y se aventó en movimiento. Yo grité porque lo que hizo fue una auténtica locura. Frené la grúa de golpe y bajé a revisar cómo estaba aquel hombre, pero al ver por el camino, no había nada, ni nadie. El hombre no se vio por ningún lado, y para mayor horror, aquel auto que había enganchado tampoco estaba. En el trabajo de mecánico estoy seguro que es uno de donde nadie o prácticamente nadie pensaría que ocurren cosas paranormales. Si bien algo he aprendido al escuchar este canal muy en específico, es que no importa a qué te dediques, qué hagas o dónde estés, ellos siempre te alcanzan. Y si no me creen, escuchen mi historia. Me llamo Demetrio Cruz y soy mecánico de oficio desde hace más de 15 años. Tengo un taller cerca de la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Dicho taller está en las orillas del pueblo, cerca de la carretera, que es donde más posibilidades tengo de hallar clientes. Trato de mantener abierto lo más que se me sea posible. Sin embargo, por toda esta región el crimen organizado está muy a la orden, así que debo mantenerme con mucho cuidado porque uno nunca sabe qué le puede pasar. Hace 2 años, cuando estábamos en pandemia, recuerdo que estaba trabajando en el taller como era costumbre. Ese día tuve algo de trabajo, así que me quedé en el taller hasta pasado de las 10 de la noche. Justo cuando estaba por cerrar el negocio e irme a casa, vi que alguien venía. Apenas había puesto un pie en la banqueta cuando un hombre apareció caminando a un costado de la carretera. Lo extraño de aquella persona era su caminar, pero sobre todo, sus quejidos. Él parecía estar tropezándose, su caminar era errático y hacía una clase de ruido como de dolor. El poste de luz dejó ver que se trataba de un hombre que estaba herido. Tenía su ropa empapada en sangre, además que parecía muy maltrecho. La verdad, mi primera reacción fue de miedo, sin embargo, corrí a auxiliarlo. El hombre cayó al piso casi inerte. Lo sujeté por la nuca y traté de levantarlo, pero cuando lo hice me di cuenta que no pesaba nada. La fuerza que hacía para sostenerlo era prácticamente nula. Era como si no sostuviera nada en mis manos. Dada la importancia del asunto, no le presté más atención a ese detalle, así que procedí a preguntarle al señor qué le había pasado. Él, quien agónicamente estaba entre mis manos, dijo que lo habían atacado los criminales y lo habían dejado así. En ese momento no sabía qué hacer, me quedé en shock total. Traté de parar su hemorragia, pero era muy difícil. El hombre se encontraba en malas condiciones, con la cabeza un poco más fría. Tomé mi teléfono y llamé a una ambulancia. Les di la dirección exacta de donde estábamos para que no se demoraran. El hombre, quien seguía agonizando, apenas si podía pronunciar palabras. Le dije que no hablara, que se mantuviera así. En poco ya estarían las asistencias. Le sostenía la cabeza y le hablaba para que no se fuera a quedar dormido. Le decía que no cerrara los ojos, por más que su cuerpo se lo ordenara. En ese momento vi pasar en una bicicleta a un hombre, quien al verme se detuvo y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí cómo va a estar bien, que no veía que en mis manos tenía cargando a un moribundo. El señor de la bicicleta frunció su cara
y volvió a preguntarme si estaba bien o necesitaba ayuda. Espero a la ambulancia para que atienda a este hombre, le dije. El señor de la bicicleta dijo: ¿Qué hombre? Agaché mi mirada hacia el hombre que tenía en mis manos y le dije que a este hombre. Pero al hacerlo, en mis manos no vi absolutamente nadie. Aquel hombre que había estado sosteniendo del cuello ya no estaba. Había desaparecido de la nada. El señor de la bicicleta me vio como si estuviera loco y mejor siguió su camino. Yo no podía creer en qué momento fue que ese hombre moribundo desapareció. Como no pesaba nada, jamás me percaté que ya no estaba. Solo le perdí la mirada un segundo y se había ido. No dudo que ese hombre en verdad existiera y falleció de aquella forma como lo encontré, pero lo que me topé esa noche fue a su fantasma. Hola querida comunidad de Cuenta Historias. Quiero compartir una extraña experiencia que me sucedió hace tiempo atrás. Por muchos años trabajé como mecánico en un negocio particular. Con el tiempo ahorré el dinero suficiente como para poner mi propio taller mecánico. Desde hace ya un buen tiempo le había echado un ojo a un local que estaban rentando cerca de mi colonia. El precio se me hizo muy atractivo, demasiado diría yo. Considerando el lugar y los precios actuales, aquel local era una ganga. Hice un trato con el dueño. Renté el local y los días ya estaba trabajando en mi propio negocio. Habría pasado una semana más o menos cuando ocurrió esto. Una noche cuando estaba cerrando el taller, empecé a escuchar un ruido muy extraño en la azotea. El ruido era como de pasos. Yo sabía perfectamente que no se podían tratar de vecinos, porque arriba no había cuartos, e incluso los vecinos laterales no tenían acceso a mi azotea, así que pensé que se trataba de un ladrón. Me subí para tratar de amedrentarlo. Para la hora eran casi las 9 más o menos, y aunque suena a buena hora, por esta colonia donde vivo, a esa hora ya casi no hay nadie. Cuando me asomé a la azotea me llevé un horrible susto. En la azotea estaba una viga de madera que sirve para sostener pertenencias del dueño del local. Pero sobre esa misma viga vi cómo algo se mecía de un lado a otro. Aquello se trataba del cuerpo de una persona que hacía ahorcado en aquella viga. El viento de la noche solo mecía aquel cuerpo que a pesar de la oscuridad se podía ver muy claro. Al presenciar eso me bajé rápido y salí corriendo del taller. No quise hacer o decir nada porque no quería meterme en problemas con nadie. Ya mañana esperaría que alguien más lo descubriera. Al día siguiente me presenté al trabajo con la encomienda de hallar un genterío, todo por aquella causa, pero lejos de eso no había nada. Sobre aquella viga no estaba nada, solo las cosas del casero, del cuerpo ni sus luces. Al no soportar más aquello que vi, le conté a un vecino del taller sobre lo que presencié en la noche, a lo que él me dijo: ¿ya lo viste también? No, eso no es una persona. Hace tiempo ese local lo rentaba una familia de comerciantes. La verdad no sé qué pasó, pero un día uno de los hijos se colgó en esa viga. Y pues bueno, ¿qué te digo? Creo que quedó embrujado o algo así, porque seguido se ve a alguien colgando de ahí. Y es por eso que ese local es barato, porque nadie quiere rentarlo por lo que pasó. Me costó creer lo que me decía mi vecino, pero lo terminé por aceptar, porque aquel colgado por lo menos lo vi 3 veces más.
Mi padre se llama Rogelio Chávez. Desde siempre ha tenido una pequeña vulcanizadora en nuestro pueblo, donde se dedica a reparar vehículos y dar todo tipo de servicio referente a estos. Recuerdo muy bien que una noche él llegó un poco más tarde a la casa. Por lo regular solía cerrar el taller mecánico como a eso de las 7 o 7:30 por muy tarde. Se demoraba casi media hora en llegar a la casa, ya que su taller estaba sobre carretera y estaba apartado del pueblo donde vivimos. Así que podría decirse que arribaba entre las 8 y las 8:30. Pero esa vez, en esa ocasión, él llegó casi hasta las 10 de la noche. Cuando entró a la casa estaba pálido, las manos le temblaban, apenas si podía articular palabra alguna. Mi madre le preguntó qué le había pasado, pero él no pudo decir mucho, o de hecho, no dijo nada. Fue directo hasta la cocina y tomó una botella que tenía. Se sirvió medio vaso y se lo tomó casi de golpe. Mi madre, preocupada, le preguntó repetidas veces qué le había ocurrido. Mi padre la vio y con una mirada perdida le dijo: "Creo que me estoy volviendo loco". Todos nos preocupamos mucho al escuchar eso. Tratamos de tranquilizar a mi padre y le preguntamos qué pasó. Al paso de unas horas, y con él más relajado, nos contó lo que, según él cuenta, lo dejó en ese estado. Mi padre dice que ella estaba por cerrar el taller cuando su compadre Elías lo llamó de emergencia. Su compadre le dijo que si podía ir por favor por su hijo Fabián, pues se había quedado tirado sobre una vieja carretera. Su auto no funcionaba, pero por suerte tenía señal para llamar y pedir ayuda. Mi padre, sin dudarlo, le dijo que sí a su compadre, nada más que le diera la ubicación más precisa de dónde estaba su hijo, y él iría con la grúa por él. Ya entrada la mera noche, mi padre subió a la grúa y se fue en la dirección que le habían indicado. Según le dijo su compadre, no debería estar muy lejos, a menos de media hora por aquel camino viejo. Mi padre dice que esa noche no se veía ningún auto por algún lado. Desde que salió del taller, no vio a uno solo que viniera o que fuera. Por suerte, a lo lejos, sobre aquella carretera, pudo ver ya la luz de lo que muy probablemente era el carro del hijo de su compadre. Por tal motivo fue bajando la velocidad poco a poco, hasta que estuvo a unos cuantos metros. Pero al hacerlo, al estar tan cerca de aquel vehículo, se dio cuenta que eso de ahí no era el carro del hijo de su compadre. De hecho, no era un automóvil, era otra cosa. Algo que tenía una luz similar a la de un auto, pero que no lo era. Ante la duda de qué rayos era eso, mi padre bajó de su grúa y preguntó: "Fabián, ¿eres tú?". Pero él sabía que no era él. Al estar afuera del auto, notó mejor que aquel vehículo que destellaba esa luz era muy parecido a un platillo. Era de color gris, medía 1 metro de largo a lo mucho, y hacía una clase de zumbido muy, pero muy ligero, apenas imperceptible por el oído humano. Mi padre cree que ese sonido era el que él producía al estar levitando, pues aquel plato estaba a poco menos de 1 metro de altura del suelo flotando. Mi padre se quedó congelado del susto, pues lo que estaba enfrente de él no era otra cosa que un ovni, un platillo volador. Él no recuerda perfectamente qué fue lo que pasó, pues dice que por partes tiene presente todo eso como si hubiera sido un sueño o algo así. Lo único que recuerda es que aquel objeto estuvo levitando por 30 segundos enfrente de él, para luego salir disparado hacia el cielo a una enorme velocidad. Y al hacerlo, aquel platillo no hizo ruido, no generó viento,
Nada, solo salió disparado sin siquiera mover un solo grano de polvo. Mi abuelita es originaria de un pueblito en la Sierra de Puebla, un poco más arriba de la comunidad de Xochapulco. Yo viví en ese lugar por unos 4 o 5 años más o menos, antes de venirme a vivir a la capital del estado. En el tiempo que yo viví en ese pueblo, escuché muchas cosas, pues ese lugar está lleno de leyendas y mitos que se corren de generación en generación. De las leyendas más conocidas de ese lugar, sin duda es la leyenda del Peñón de la Virgen. En resumen, y para no ser largo esta parte, se dice que a pie de una gran peña, que está poco antes de llegar al pueblo de mi abuelita, es común tener encuentros con cosas extrañas. Mi abuelita dice que en toda esa parte, y muy en especial por donde pasa la carretera que conecta con su pueblo, mucha gente que pasa algo noche menciona que tiene extraños encuentros con cosas que necesita, que quiere o que desea. Por ejemplo, se cuenta de una señora que pasó por ese lugar por la tarde. Vio muchas monedas de oro tiradas en el suelo. Al intentar recogerlas se dio cuenta que era excremento de animales. Otro ejemplo es el de un joven que venía de la escuela, quien vio una bicicleta recargada sobre un árbol. Él la tomó, pero al intentar subirse, solo notó que eran ramas secas. En palabras simples, se dice que en esa parte de la peña hay algo que hace tener visiones a las personas de lo que más quieren o lo que desean, pero al final son solo eso, visiones. Aunque también se dice que, y esto sobre todo pasa con hombres, quienes desean a una mujer, esta se les aparece en ese lugar, pero a diferencia de otras visiones, esta no desaparece, sino que se los lleva. ¿A dónde? Eso nadie sabe, ya que los hombres jamás han aparecido. Esto que les cuento me sucedió hace un par de años atrás. En ese entonces tenía poco de haberme comprado mi auto, y de las cosas que siempre quise hacer fue visitar a mi abuela en su pueblo. Manejé por un buen rato, pero no contemplé la distancia y el tiempo que me haría hasta su pueblo, siendo que la noche me atrapara. Por suerte sabía que ya estaba cerca. Eran las 8 de la noche. Y al frente ya veía aquella peña que anunciaba la cercanía del pueblo de mi abuela. Yo iba manejando con la radio del auto encendida, cuando tanto la radio como el auto simplemente se apagaron. No puedo explicar cómo fue que pasó eso, pero solo se detuvo. Yo no sé nada de mecánica, así que me bajé del auto y abrí el cofre como si supiera qué era lo que estaba haciendo. Al no tener la más mínima idea de qué mover o por qué el auto se detuvo, simplemente me quedé parada esperando a que alguien me ayudara. Sabía que muy probablemente nadie vendría hasta el día siguiente, pues aquel camino es poco transitado. Estaba pensando qué hacer cuando escuché unos pasos que parecían venían acercándose. De pronto una luz muy intensa se vio al frente de mí. Era alguien sosteniendo una lámpara. Conforme se fue acercando a aquella persona, me di cuenta que se trataba de un hombre. «Buenas noches, señorita. ¿Tiene problemas con su auto?», preguntó el hombre. Le dije que sí. El hombre, quien yo asumí era alguien del pueblo de mi abuela, dijo que sabía algo de mecánica y podría ayudarme. Me sentí agradecida y dejé que él se hiciera cargo del auto. El hombre se paró enfrente y movió algunos cables. La verdad no sabría decir qué hizo, pero después de hacerlo me dijo que encendiera el auto, y este encendió.
Todo estaba bien. Le pregunté al hombre cuánto le debía. Él dijo que nada, no era nada, solo que me fuera de una vez porque ese lugar es muy peligroso. Le dije que si quería lo llevaba al pueblo, a lo que él respondió que no iba para allá. Después de eso siguió caminando, pero en sentido contrario al mío. Cuando llegué al pueblo le conté a mi abuela lo que me había pasado. Ella, sorprendida y temerosa, me preguntó dónde fue que me pasó eso. Cuando le dije el lugar exacto, ella se llevó las manos a la boca, pues estaba segura que quien me ayudó fue una de las apariciones de la peña, pues en ese pueblo no existe ningún tipo de mecánico, y menos con la descripción que yo le había dado de ese hombre. Yo trabajo en un taller mecánico familiar donde abrimos las 24 horas. Estamos ubicados sobre una vía rápida en el estado de Querétaro, casi en la salida de la ciudad. Al ser 24 horas, hay noches que yo las cubro, o bien mi hermano. Nos vamos turnando según lo necesitemos. En una de las noches en las cuales cubría el turno nocturno, me marcaron al teléfono del taller. Quien lo hizo era un hombre que necesitaba el servicio de remolque, pues se quedó parado a medio camino cerca de la ciudad. A través de su voz notaba que se oía algo desesperado y ansioso. Me repetía que fuera lo antes posible, pues era una emergencia. Su ubicación era del lado contrario al de la autopista. Él estaba en un camino de tierra que conduce a otras rancherías cercanas. Con su ubicación marcada, me subí a la grúa y fui en su ayuda. Al llegar donde estaba él, lo vi encerrado en su auto, pero al ver las luces de la grúa salió enseguida y me hizo señales con sus manos. El hombre estaba aterrado, se veía pálido y con los ojos rojos como si quisiera llorar. Le pregunté qué pasaba, pero no dijo nada. Solo apuntó a la llanta de su auto, que era un Tsuru. Con cuidado iluminé con la linterna de mi celular, dándome cuenta de algo horrible. Ahí abajo estaba una criatura de poco más de 50 centímetros de largo. Era una clase de serpiente, pero mucho más gruesa. Esa cosa tenía un par de brazos como los de una persona, con dedos e incluso uñas, aunque lo más aterrador era que su cara era una extraña mezcla entre la de un perro y una persona. El hombre me dijo que esa cosa se le cruzó a medio camino. Trató de esquivarlo, pero no lo logró y terminó arrollándolo. Pero al hacerlo, la llanta se pinchó con algo, dejándolo tirado. Con calma enganché su auto al remolque y lo fui jalando lentamente hasta que quedó libre. Ahora sí podíamos ver mejor ese animal deforme con más claridad. Eso era algo que ni él ni yo habíamos visto jamás en nuestras vidas. Un animal que no conocíamos, pero de solo verlo teníamos un mal presentimiento. Dejamos ahí esa cosa y subimos a la grúa para salir del camino. Ya avanzado varios metros, a los laterales del mismo camino, se veían pequeñas sombras muy similares a lo que arrolló ese tipo. Por el rumbo se cuenta de nahuales que salen por las noches, pero eso no me consta. Nahual o no, esa criatura ya no la he vuelto a ver, por suerte. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me llamo Sócrates y te envío esta historia esperando le puedas dar voz a ella. Yo tengo un taller mecánico aquí en mi pueblo de Santa Cecilia, en Michoacán. Mi taller es chico y solo es atendido por mi hijo y por mí. Nosotros, además de dar el servicio de taller mecánico, también damos el servicio de remolque.
Casi siempre este servicio es requerido en el pueblo de junto que se llama El Salvador. Ese pueblo es un lugar que tiene acceso a la autopista y es más común que los autos queden averiados por ese rumbo, así que varias veces hemos tenido que ir de nuestro pueblo hasta ese otro a remolcar vehículos varados. El camino que divide este pueblo de Santa Cecilia con el de El Salvador se hablan muchas cosas. De las más famosas que se cuentan es sobre la luz de un auto que se ve aparecer en las noches. Esta luz va por delante de ti y por más que quieras alcanzarla, jamás puedes hacerlo. Cuando crees que ya casi lo haces, la luz desaparece de la nada y te quedas solo con la mirada fría de no saber qué viste. En esta ocasión no vengo a contar esa historia, sino esta que me pasó en ese mismo trayecto. Una noche venía junto con mi hijo de haber ido a dejar un auto al pueblo de El Salvador. Cuando nos toca hacer viajes de noche por ese rumbo siempre vamos los dos por lo antes mencionado de que esa ruta es algo complicada. En esa ocasión recuerdo que mientras íbamos en la carretera y en plena oscuridad, vimos a un perro grande y de color negro que estaba en medio del camino. Le empecé a silbar de lejos para que se moviera, pero el perro no se quitaba. Al ver que este no se hizo a un lado y por temor a arrollarlo me paré detrás de él. Mi hijo se bajó para tratar de ahuyentarlo. «Tiene un collar», escuché que gritó mientras se acercaba a él. Cuando estaba por agarrarlo, se echó a correr directo al cerro. Mi hijo salió detrás de él para tratar de atraparlo porque pensó que al tener un collar quizás alguien se le había escapado. Además que era un perro grande, negro y fuerte. Tenía toda la pinta de ser de raza y no uno callejero. De inmediato frené a mi hijo y le dije que se regresara a la grúa. «Déjame ir por él», dijo. Le grité que se detuviera y que viera hacia dónde estaba corriendo. Justo enfrente de mi hijo estaba aquel perro parado viéndolo con unos ojos completamente rojos. Su mirada era de odio puro y de su boca escurría una cantidad ridícula de saliva. El perro de un momento a otro empezó a cambiar de pelaje. Ese tono negro que tenía se volvió rojizo. Era como si estuviera envuelto en llamas. Mi hijo regresó a toda prisa al auto. El perro salió detrás de él intentando cazarlo. Por suerte mi hijo tuvo el tiempo suficiente para entrar. Arranqué sin pensarlo 2 veces, pero con apenas unos cuantos metros avanzado, ese perro se azotó contra el costado de la grúa. El golpe fue terrible. Todo el acero se dobló y quedó un horrible hueco. Era como si el golpe del perro lo hubiera hecho una piedra gigantesca. Eso era inaudito y difícil de creer. El animal, a pesar de haber embestido la grúa, no parecía estar herido, sino más bien estaba enojado. Por el retrovisor veía cómo el animal venía detrás de nosotros a toda prisa. más rápido, písale papá», decía mi hijo asustado por lo que nos estaba pasando. Por suerte el perro solo nos siguió unos 20 o 30 metros hasta que se paró y se metió en medio del bosque. La verdad no sé qué fue lo que vimos esa noche en el camino, si fue un nahual, un hombre lobo o qué fue lo que se nos pasó enfrente, pero afortunadamente salimos con vida de ese tramo. Esta historia la envío desde Bogotá, Colombia. La verdad del relato no me ocurrió a mí, ni mucho menos. Esto le pasó a mi tío Aldair, que tiene un negocio como mecánico. Mi tío cuenta que una noche cuando estaba atendiendo su taller mecánico y estando a punto de cerrar siendo casi las 10 de la noche, un hombre de aspecto muy pobre llegó a su negocio. Aquel hombre se veía de unos 50 o 60 años. Tenía varias canas en el pelo, su cara estaba llena de arrugas por el tiempo y su mirada era cansada. Mi tío le dijo que ya había cerrado por hoy y si necesitaba algo que viniera a primera hora de mañana.
El señor dijo que no podía volver ya que su necesidad era algo urgente. Con su dedo apuntó hacia la calle, más en específico sobre la esquina donde finalizaba esta. Ese de ahí es mi carro, señor. No arranca y necesito llegar a ver a mi esposa que va a dar a luz. Por favor, ayúdeme con mi problema. Mi tío se rascó la cabeza como signo de preocupación e incomodidad. Él ya se quería ir a descansar, pero a su vez sintió algo de pena por el hombre. Ante ese predicamento dijo que estaba bien y lo ayudaría, pero si era algo muy complejo lo tendría que dejar para mañana. Ambos se acercaron al auto, que no era otro que un Renault 9. Ese auto es uno de los más populares de aquí en Colombia. Ese modelo en particular era como de 1990 más o menos, y se veía porque estaba ya muy viejo. Su pintura estaba gastada, sus llantas lisas, y su interior tenía todo hecho un desastre. Mi tío se sorprendió de ver uno de estos autos ya que tenía rato que ninguno se paraba en su taller mecánico. Trae un buen carro, mi amigo, uno que sigue dando pelea. El señor solo sonrió ligeramente. Mi tío hizo algunas pruebas rápidas y se dio cuenta que lo único que tenía ese auto era la batería muerta. Rápidamente fue por su auto para pasarle corriente y así éste pudiera seguir su camino. No tardó mucho e hizo el trabajo correspondiente a eso. El señor prendió su auto y encendió sin complicaciones. De su billetera el hombre sacó lo acordado y se lo dio a mi tío. Él arrancó y se fue de frente, pero a los pocos metros, unos 5 o 6, mi tío vio como ese hombre, o más bien aquel auto, se fue desapareciendo lentamente. Era como si este se desvaneciera con el aire. Mi tío apretó el puño del miedo que sintió, que para ese entonces el dinero que le había dado tampoco estaba. Este, al igual que su auto, se había esfumado. Esa historia la cuenta regularmente en la familia, pero no todos le creen. Debo mencionar que mi tío es algo enojón, pero no es alguien que beba, tenga vicios o que se caracterice por mentir. Es por eso que yo sí creo esa historia. Soy de Poza Rica, en Veracruz. Acabo de cumplir 18 años y actualmente acabo de entrar a la universidad. Para costear mis gastos escolares trabajo con mi padre en su taller mecánico y de ahí saco algo de dinero para lo que ocupo. El trabajo en el taller mecánico es pesado, sucio y hay que saber muy bien a todo para que el auto que salga no termine peor que como ha llegado. Por mi horario de escuela, mi papá no me pone a arreglar los autos, ya que quien mete mano al principio tiene que echarse todo el proceso para no dejar nada inconcluso. Mi actividad es algo más como revisar que todo esté bien, conducir los autos una vez reparados y ver que no quede nada extraño en ellos, algo así como un tester de pruebas a grandes rasgos. Una vez recuerdo que llevaron a reparar un auto, este era un Jetta clásico. Según escuché por parte de su dueño, decía que este auto le había dado muchos problemas desde que lo compró en segunda mano. Seguido lo metí a talleres y una vez que salía regresaba porque no quedaba bien. Incluso también llegué a oír por parte de Rigo, el mecánico que arregló ese auto, que le daba algo de escalofríos a aquel vehículo. Subirse en él o estar cerca de él le generaba una clase de miedo irracional. Cuando ese auto se arregló fue mi turno de sacarlo a las calles para ver que todo marchara correctamente. Esto casi siempre lo hago en las noches, ya que es cuando hay menos autos en las calles y puedo pisar a fondo la máquina para corroborar que esté al 100. Esa noche salí con el auto a la calle. No habrían pasado ni 15 minutos o quizás sí, unos 20, que estaba afuera cuando en una calle de la nada se atravesó un niño. Este niño, quién sabe de dónde salió, porque de un momento a otro solo apareció en medio del camino. Yo pisé el freno, pero el auto, al ser algo antiguo, tardó en frenar.
Me detuve completamente unos metros delante de él y me bajé para ver lo que había hecho, porque al parecer le había pasado por encima al chico. Pero por más que busqué no había nada, no había sangre ni rastro de él. Revisé las llantas para ver si nos encontraba ahí, pero lo mismo, nada. Confundido y atemorizado, me terminé subiendo al auto y regresé a casa. Al día siguiente el dueño del auto fue por él. Mi padre se lo entregó y estando yo presente, el señor con sarcasmo preguntó si todo estaba correcto o el auto les había hecho algo. Rigo dijo aquello que les había contado sobre que sentí algo extraño al trabajar junto al auto. Eso me dio valor para poder contar lo que había pasado la noche anterior, como aquel niño apareció de la nada y parecía que lo había arrollado. El dueño del auto se quedó callado y después de unos segundos dijo: al menos el niño nos apareció dentro del auto de la nada. Eso me dejó en claro que lo que vi sí fue producto del auto y no fue mi imaginación vuelta loca. Ese señor y ese auto volvieron un par de veces más para arreglar detalles, pues el auto nunca quedaba bien, siempre tenía algo raro que lo mantenía parado. Después de esa segunda vez ya no volvimos a saber de ellos. Quizás se fueron a otro taller o quizás vendieron el auto, es algo que no sabemos. Aunque sí me quedé con varias dudas por lo que ocurría dentro del auto. Me hubiera gustado preguntarle o saber qué pasó que lo dejó así, embrujado. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.